En este tema vamos a ver suma y orden de segmentos y de ángulos. Las transformaciones rígidas nos permiten la posibilidad de comparar segmentos entre sí y ángulos entre sí, y también de encontrar el resultado de la suma. Así que tenemos que definir de qué manera vamos a hacer esto. Empezamos con orden de segmentos. Diremos que un segmento AB es mayor que otro CD si existe un punto E interior al segmento AB, tal que AE es congruente con CD. En este caso decimos que AB es mayor que CD con ese simbolito de mayor modificado, porque esta es una suma, es un orden geométrico. Y la relación de orden definida para segmentos es una relación de orden total. Siempre que tengamos dos segmentos vamos a poder compararlos. Esto es ley de tricotomía, y tenemos un elemento mínimo que es el caso límite de un segmento dado por un solo punto. Para comparar los ángulos diremos que el ángulo AOB es mayor que el MPQ si existe una semirrecta interior al AOB llamada OT, de manera que TOB sea congruente con MPQ. También denotamos el ángulo AOB mayor que el MPQ. La relación de orden entre ángulos también es un orden total, pero tiene como característica que hay un elemento mínimo, que es el ángulo nulo, y un elemento máximo, que es el ángulo llano, que son casos también límite de la posibilidad de ángulos. Vamos a sumar entonces segmentos. Es una suma geométrica que sugiere que podemos poner un segmento a continuación del otro y de ese modo conseguir el segmento suma de los otros dos. Dados dos segmentos AB y CD, consideramos sobre una recta cualquiera A puntos P, Q y R, de modo que el segmento PR sea congruente con el segmento AB, el segmento RQ con el segmento CD, y la intersección entre PR y RQ es simplemente el punto R. Entonces llamamos PQ a la suma geométrica de AB y CD, de manera que puesto AB la imagen de AB a continuación de la de CD, obtenemos como resultado PQ. La suma de segmentos tiene las propiedades asociativa, conmutativa y también elemento neutro si consideramos el caso extremo de un punto como un segmento. Es un semigrupo. Para la suma de ángulos necesitamos orientarlos. Entonces, dados dos ángulos orientados AOB y PQT, consideramos otros dos MNR y RST, de modo que MNR es congruente con AOB y RMS es congruente con PQT. O sea, lo que importa es que ponemos uno a continuación del otro. El resultado va a ser el primer lado del primer ángulo con el segundo lado del segundo ángulo, habiendo puesto el segundo lado del primer ángulo y el primer lado del segundo ángulo coincidentes. La suma de ángulos es asociativa, conmutativa, tiene elemento neutro que es el ángulo nulo, y también hay elementos opuestos dado que hemos orientado a los ángulos. Bueno, ahora que tenemos que podemos comparar ángulos, vamos a definir ángulo recto, que es aquel ángulo que es congruente a cualquiera de sus adyacentes. Dos rectas que forman un ángulo recto se llaman perpendiculares. Cuando dos rectas son perpendiculares, los cuatro ángulos que forman son congruentes entre sí. La perpendicularidad es una relación
que tiene la propiedad simétrica. Y ahora entonces, una vez que tenemos el ángulo recto, podemos tomar las definiciones de ángulo agudo y como los ángulos menores que un recto, y ángulos obtusos son aquellos ángulos mayores que un recto. También podemos dar la clasificación por ángulos y por lados de los triángulos. Un triángulo se llama isósceles si tiene un par de lados congruentes y el tercer lado se llama base. Un triángulo se llama equilátero si tiene los tres lados congruentes. Un triángulo se llama octángulo si tiene los tres ángulos agudos. Obtusángulo si tiene un ángulo obtuso y rectángulo si tiene un ángulo recto. También es importante la definición de polígono regular, que son aquellos polígonos que tienen todos sus lados congruentes entre sí y todos sus ángulos congruentes entre sí. La noción de equilateralidad y equiangularidad solamente coincide para el triángulo equilátero. Para los cuadriláteros ya podemos encontrar cuadriláteros que son equiángulos y no equiláteros como el rectángulo, y cuadriláteros que son equiláteros pero no equiángulos como el rombo. Entonces las dos nociones tienen que coincidir para tener un polígono regular. Tiene que ser tanto equilátero como equiángulo. Otra definición que estamos en condiciones de dar ahora es la de perímetro de un polígono, que es la suma de el segmento suma de los lados de un polígono dado. También estamos en condiciones de dar la definición de circunferencia. Dado un punto O y un segmento R del plano, el conjunto de puntos del plano tales que OP es congruente con R se llama circunferencia de centro O y radio R. El interior de la circunferencia es el conjunto de puntos formado por todos los puntos tales que el segmento OP es menor que R, y la unión de la circunferencia con su interior se conoce como círculo. Es importante en la circunferencia tener en cuenta las nociones de cuerda, arco y arco correspondiente.